Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 5008 con motor 1500 Blue HDI, es del 2018 y lo teníamos aquí para hacerle la distribución, que de hecho tenemos aquí los materiales, pero siempre en estos motores debemos de comprobar una referencia para saber si tenemos que hacer la rectificación, la actualización, que están teniendo un gran problema estos motores con la cadena, porque la distribución es de correa, pero luego tenemos la distribución mueve un árbol de levas y luego para mover el otro árbol de levas tenemos una cadena que hace de sincronización un árbol de levas con otro. El problema es que, fijaros, aquí tengo las referencias para ahora comprobarlo, es que la cadena la montaron de 7 milímetros, como BMW y como muchos más, que no entendemos por qué han llegado a hacer este montaje de este tipo de cadenas en vez de meter al final una cadena de 8 milímetros y algo más reforzada. Como vemos, tenemos aquí una referencia, que esta sería la referencia mala, si encontramos esta referencia, que ahora os voy a decir dónde la podemos ver. Esta referencia, que termina en 280 en vez de 480, sería la cadena de 7 milímetros que montaría y sería la que tendríamos que sustituir por la de 480. Si nos encontramos la referencia de 480, nuestro motor estaría actualizado con la cadena de 8 milímetros y la verdad que os podéis quedar bastante satisfechos, porque no veas qué problemón tenemos con esto. Ya hay motores que han partido esa cadena y se ha tenido que rectificar. Conozco gente que ya lo ha tenido que hacer. ¿Dónde encontramos esta referencia? Esta referencia nosotros quitamos esta tapilla, le damos un tironcillo que va pillado en los pivotes esos y os voy a decir ahora mismo dónde la vemos. Bueno, deciros que al final lo que ocasiona encontrarnos esta referencia, por eso es un problemón, es tener que levantar toda la parte de la cabeza y menos la culata, digamos, porque tenemos que sustituir los dos árboles de levas y la cadena. Aparte de los dos árboles de levas y la cadena, también el bastidor que va en lo alto de la culata, que sería ese de ahí. Ese también viene modificado. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos muchas piezas importantes que sustituir, como los dos árboles de leva incluso, y esto encarece mucho el precio de la reparación. Al final en piezas te puedes preparar unos mil y pico euros, solamente en piezas, porque ya también hay que hacer distribución. Y luego la mano de obra que aparte que conlleva toda esa reparación. Pues bien, vamos a ver dónde se esconde esta referencia, que yo creía que se escondía aquí, allí en aquel cuadradillo. No sé si podéis llegar a apreciar los numerillos, los números que tienen puestos, pero no, ahí no se encuentra. La referencia nos la encontraríamos justamente debajo de la tapa de balancines, de lo que es también el sistema PCV. Estaría debajo. Como podemos verla, levantando esa tapa o con un endoscopio como tenemos aquí en este caso, o no sé si con un espejo y una luz podríais ver la referencia. Si nosotros entramos por aquí buscando la esquina esta de ahí de la tapa de balancines, justo debajo de la PCV, ahí ya podemos observar la referencia. A ver, y como desgraciadamente podemos comprobar, esa de referencia acaba en 280. En 64, podéis ver, 26, los números que vemos. Bueno, si nos metemos más allá adentro, podemos ver los primeros. A ver si lo puedo posicionar para que lo veáis. Ahí podemos ver 98, 12, 64, 72, 80. Pues vemos que este, muy desgraciadamente, tiene la referencia mala, la que termina en 47, 280. Pues tenemos una muy mala noticia para el dueño. Y vamos a ver si porque tuve un compañero que compró una furgoneta así y tardó poco en cuanto se enteró de la noticia en vender el vehículo. Así que le comentaremos al dueño si lo que quiere es reparar la avería o terminar haciendo lo que ha hecho el compañero, que ha sido vender el vehículo.
en sus manos lo dejaremos, porque al final es una avería que se lleva mano de obra en levantar toda esta parte de arriba y en el material mismo que tiene un costo importante. Y bueno, si deciros que si tenéis pensado compraros un vehículo de este tipo, no tiene por qué ser 5008, lo encontraremos también en otros modelos como en las furgonetas Berlingo y otro tipo de Peugeot y Citroën. Que comprobéis antes de comprar el vehículo si tenemos la referencia sustituida o no, porque si no ya habéis visto el problemón que se nos viene. Así que ya sabéis, si tenéis, apuntaros muy bien estas referencias para poder verlas. Si tenéis pensado comprarlo, ya sabéis, aseguraros de la referencia. Y si tenéis la mala suerte de que os encontráis que ya tenéis el vehículo y con esta referencia, tenéis que valorar lo antes posible, antes de que tengáis esa rotura que estamos comentando, valorarlo, es venderlo o hacer la reparación lo antes posible. Espero que no tengáis esa mala suerte de encontraros con ese problema. Y en fin, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.